Pero la normalidad sería fabuloso que todas las escuelas tengan en su proyecto institucional el reglamento de la biblioteca escolar. Sería fabuloso. Pero bueno, nada, no suele ocurrir. Generalmente el directivo, por ahí que lo hace, bueno, en mi caso no era bibliotecaria, pero fuera de eso, lo que puede pasar también, quien le dé bolilla, por ejemplo, a esto del cuaderno de comunicaciones y el sello de la biblioteca, ahí, es un director que también es bibliotecario. Entonces, se acuerda de la biblioteca. ¿Sí? Como a veces, ese director, el que es bibliotecario, cuando viene un presupuesto para pintura, se acuerda de pintar la biblioteca, y tenés el otro que se acuerda a lo último de todo, y la tenés toda llena de humedad, como me pasó hasta hace un poco tiempo. Recién a lo último se acordaron de pintar la biblioteca. Pasa con instituciones, por ejemplo, con las bibliotecas populares aún es peor porque tienen una comisión de vecinos, de socios mayores de años que son los que deciden. Y a veces la comisión no te aprueba cierto presupuesto de cosas. Y a veces la comisión, como no todos pagan la cuota societaria, no alcanza para comprar pintura. Entonces, ¿la pinta quién? Nadie. O hay que pedir por carta al municipio, por ejemplo. A veces los municipios colaboran con este tipo de obras y demás yerbas, ¿sí? Bien, seguimos. Voy a volver a compartir pantalla. Bien, entonces, ¿se entendió esto del reglamento? ¿Por qué es importante? ¿Y para quién? Bien. Tienen que estar los días de atención de la biblioteca, qué se puede hacer en sala y demás. La guía del lector. Esto, sinceramente les digo, está muy bueno. Y me gusta cómo lo explica esta autora, la guía del lector. Pero la guía del lector, ¿sí? Yo me salgo un minuto de la biblioteca escolar y me centro más en una biblioteca pública y o popular, donde vos, por ejemplo, tenés gente que pasa caminando y, por ejemplo, pasa a leer una revista o pasa a leer un capítulo o te pide algo para registrar, para estudiar. Bueno, en esas, casi que la guía del lector, esto es una opinión personal, no es Sebastián Dugo el dueño de la verdad, pasa a tener una relevancia casi mayor que el reglamento. ¿Por qué? Porque son bibliotecas donde te manejas con muchos lectores de paso. ¿Sí? Entonces, es lo que va a leer y lo devuelve. Bueno, ahí está la guía del lector. Cómo se pide, cómo se procede, a dónde se va, en qué sector te puedes sentar y demás. Y ahora actualizarlo a los protocolos. Por ejemplo, a la Biblioteca del Congreso abrió, ya está abierta. ¿Sí? Bueno, tiene un protocolo especial. Eso tendría que estar en la guía del lector bien grande y resaltado de la asistencia social y demás en la puerta de la biblioteca. ¿Sí? ¿Eso sería, profesor, un parte del reglamento? No, la guía del lector es otra cosa, Ale. ¿Pero no se pone visible así como el reglamento, digamos? Sí, se pone visible, pero ¿a qué va Pero esto, no con Ale? el reglamento. Claro, vos podés poner el reglamento y la guía del lector, ¿sí? El reglamento, ¿qué particularidad tiene? Que te sirve, vos ponés el tema del préstamo, vos ponés el tema del material que se presta, que no se presta y demás. La guía del lector es para quien va a leer a la biblioteca. Ah. ¿Me entendés? O para quien va a consultar y se va a la casa, que por ahí ni siquiera está asociado. Es usuario, lector, pero no socio. ¿Sí? Ajá. Por eso lo centramos más en un tipo de biblioteca popular, de biblioteca pública. Puede ser en alguna biblioteca de museo, porque por ejemplo las bibliotecas del museo no siempre se presta. Y acá en Guía del Lector, Ale, por el tema de una biblioteca del museo, que siempre es un tema que me interesó mucho, ocurre lo siguiente, debe estar también, por ejemplo, plasmado, cómo es el proceso para que a vos te presten el libro, para ir a hacer una fotocopia y devolverlo, porque se devuelve en el momento. Es decir, vos dejás el DNI,
Te dan el Ujú. libro, vas a hacer la fotocopia y se devuelve. Ya está. ¿Y qué se puede fotocopiar? Porque hay que ver en qué condiciones está el material. Claro. ¿Entendiste, Ale, más o menos la idea? Sí, sí, sí. Sí, sí, entendí la diferencia. Perfecto. Bien. Los servicios de una biblioteca, ¿para qué se hacen? El acceso directo libre. A ver, el servicio de la biblioteca, gente, por ejemplo, si tenemos una biblioteca de estante abierto o estante cerrado, o es decir, ¿qué puede tocar el lector directamente o el usuario? ¿Sí? ¿Y qué no puede? ¿Qué tiene que sí o sí darse el profesional? ¿Sí? O, por ejemplo, no está ningún libro exhibido a la vista, entonces es el personal el que te va a atender. Y está todo detrás. ¿Sí? Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, en la parte de la sala de lectura, ahí son lectores, son usuarios, pero son lectores 100% porque no tiene socio la Biblioteca Nacional, no presta el libro para afuera. ¿Sí? Ya vieron que lo había explicado cuando tuvimos la charla acá con la especialista. Bueno, ¿qué ocurre? En esa biblioteca vos no vas a ver un libro exhibido, están todos detrás. Entonces, vos lo que le vas a pedir, te lo va a traer el profesional bibliotecario. No, no tenés acceso libre. ¿Sí? Ahora, en otro tipo de biblioteca, como por ejemplo la escolar, acá vuelvo a la escolar por un tiempito, ocurre lo siguiente. Vos podés tener algún estantecito o algunos libros que se ponen en una mesa o demás y hacer la mesa de libros para que el chico lea en el recreo y lo vuelva a dejar antes de volver al salón de clases. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la diferencia que hay. Digamos, y la diferencia que tenemos entre por ahí un lector y la guía del lector y el reglamento y también el servicio. ¿Qué servicio brinda? Por ejemplo, otro servicio puede ser la conexión a Internet. Cuando empezó el boom de Internet, muchas bibliotecas te daban conexión de acceso a Internet, por ejemplo, media hora gratis. ¿Sí? Era en otra época eso. Ahora ya tenemos, por suerte, creo que casi toda la población. Asimismo y todo, hay bibliotecas que se modernizaron y permiten el acceso a Internet hasta con el celular para hacer una consulta y o si tenés la cámara de fotos especial, sacar las fotos, y le conviene más para la preservación del libro que llevarlo a fotografiar. Pero ojo, no poner la foto con flash, porque ahí yo el bibliotecario te acogoto. Busca la que te dice fotografía con documento o un cam-scam. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, otro servicio que tenían algunas bibliotecas, me pasó una vez, yo siendo estudiante de bibliotecología, miren lo que me pasó. La Biblioteca Mayor de la Universidad de Córdoba, que tiene muchísimos años de antigüedad, muchísimo, junto con la Biblioteca Nacional Argentina, nace al tiempo. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional sabemos que se crea el 13 de septiembre de 1810 por la Junta de Mayo, la Biblioteca Mayor en 1813. Bien. ¿Qué pasa? Había puesto un servicio interesante, y lo voy a decir también en un vocablo que no viene acá, a esta cátedra, que es casi de caridad, digamos, o de excelencia, si nos vamos al punto del marketing, que vos algún tema lo podías consultar por mail en ese momento y te mandaban por correo, por gentileza, la copia con una fotocopia especial adentro de un sobre a tu casa. Yo una vez hice un trabajo de la historia de esa biblioteca y de la presencia de los jesuitas y me mandaron un sumario espectacular, como de 20 hojas, todo fotocopiado. Yo vivía con mis padres, que estaban en este mundo en ese entonces, en Escalada, y me llegó por correo desde Córdoba eso. O sea, fíjense los servicios de calidad, como siempre estuvieron. Bueno, acá está eso. Ahora, hoy por ahí me lo mandan escaneando por mail si se lo pido. O por ahí lo encuentro ya en internet.
En ese entonces, si bien estaba internet, pero me fue más práctico tenerlo eso. Que me acuerdo que fue la última materia que rendí para recibirme, la rendí con ese material. Así que fíjense el tema de los servicios. Bueno, ese servicio, ¿sí? Es uno de los servicios que se puede brindar la biblioteca, que puede ser en sala o servicios online. ¿Sí? O sea, no circunscribirse al servicio en sala, sino poner servicio online, servicio de conexión a internet, servicio, por ejemplo, de préstamos de material, por ejemplo, en otros soportes. Otra cuestión, trabajando en una biblioteca escolar en Capital, habían necesitado, creo que un mito. Y yo les había encontrado en el catálogo de la BNM que estaba la representación, la actuación. Creo que era de Perseo. La verdad, sinceramente, no me acuerdo. Y el maestro del séptimo le digo, mira, Adrián, la Biblioteca Nacional de Maestros graba los videos, en ese entonces creo que todavía era el último tiempo del VHS. ¿Y vos, cuál era el servicio? Vos como socio de la biblioteca dejabas el VHS. Ellos te hacían la copia y a la semana ibas a buscar la copia de la película o de la obra de teatro que estaba grabada. Esos son servicios, ¿sí? Y que también van al manual de procedimientos. ¿Por qué? Porque después tenemos a alguien que venga y dice, y ponerme a hacer una copia de un video, y bueno, queridas, vos estás trabajando en una biblioteca que ya lo brinda hace años el servicio de grabarle una película. Sí, o de cargarle en un pendrive una información en PDF. Eso es al día de hoy. Bien. Por ejemplo, la BNM tiene bien claro en su reglamento, la Biblioteca Nacional de Maestros, que no te da el bibliotecario el libro. Te perdés, es muy gracioso cómo te perdés el primer tiempo, pero es el 100% estante abierto. O sea, vos consultás, lo que vos querés consultar está todo dividido por la CDU, vos tenés que ir al piso con el número de CDU y buscar en qué espacio debe, pum, sacás el libro, lo consultás, y después, yo el primer tiempo hacía algo gracioso, lo volví a dejar al lugar donde lo saqué, no, lo tenés que dejar en una especie de canasto, y eso lo suben como en un pequeño montacarga al primer piso y lo vuelven a ubicar donde corresponde. ¿Sí? Eso es parte también de algo que está en el manual de procedimiento, se desprende para el reglamento y se desprende, eso sí, básicamente para la guía del lector, porque es una biblioteca que se hizo 100% de estantería abierta. Bien. Los inconvenientes que puede pasar, el orden, el acceso indirecto al material documental, que es esto que les decía, por ejemplo, de las grabaciones, o el material de referencia, que solamente queda solo para la sala de lectura. El material de referencia no sale a la casa, ni diccionario, ni enciclopedia, ni atlas, ni nada, ni fotografías. ¿Sí? Del servicio de la consulta en sala, como es, entonces ahí ponemos en vigencia la guía del lector para la consulta en sala. Fíjense que está bien la estantería abierta, estantería cerrada. Los elementos que el reglamento y la guía del lector van de la mano, aunque la guía del lector se va a centrar más para la sala, ¿sí? Yo la guía del lector, a ver, la definiría también como que se desprende del reglamento, porque parte de las cosas de la guía del lector están también en el reglamento. ¿Cuál es la diferencia? En el reglamento está el préstamo, en la guía del lector está la consulta en sala. Los sistemas de ingreso, de registro, están muy bien explicados. El servicio de referencia, cómo funciona, cómo son las características. Bien, la referencia a esto que es más de la profe de fuentes y servicios. Los préstamos. Todo esto es lo que va al reglamento y luego al manual de procedimiento y demás. Bien. Fíjese, los documentos, cómo se registra, el de doble entrada, ¿sí? Bueno, los tipos de fichas, etcétera, etcétera. Pero eso lo dejamos para las profes de descripción y análisis, las renovaciones de los préstamos, la papeleta de préstamo en sala.
esto es interesante. ¿Para qué sirve? Para registrar qué libro se consultó, quién es la persona